Bueno, para el día de hoy tenían un compromiso que era ingresar a este Padlet y colocar su idea de proyecto. Yo lo revisé hasta aproximadamente las 2 de la tarde. La última persona que lo revisé creo que fue Yerlin, que lo posteó a eso de las, no tengo idea, no me dice la hora en la que lo puso Yerlin. Yo le revisé hace, aquí dice un minuto, qué raro. Yo le revisé hace 7 horas, por lo tanto debió ser como a la 1 de la A tarde, la la 1 y última vez que 40. postearon algo. Sí, más o menos, ¿no? Porque era como esa hora, yo vi, o sea, yo estaba calificando algunos, revisando algunos cuando vi que tú posteaste. Entonces, a los demás no los he podido ver. Yo sí agradecería, ¿cómo decirlo? Sí agradecería que cuando sean cosas de ese tipo no lo dejen para última hora, porque a mí me gusta echarles un ojo antes. No está mal si ustedes lo envían a las 7:45, solo que me queda más difícil a mí darles un feedback si no es con tiempo, ¿no? El feedback pues debería implicar un tiempo y solo alcancé a ver 3 ideas. La de Andrés Cuadros, que ya la conocía, la de Marta, que es nueva, pero que de alguna manera ya lo habíamos medio comentado por ahí por WhatsApp, la de Yerlin, y la de, esa sí no la conocía muy bien, y la de José David, que sí tenía como una idea. No sé si estos grupos, el de Andrés y Victoria, alcanzaron a revisar lo que les había puesto. No sé si Yerlin alcanzó a verlo. Yerlin está con Exagivis, era Sí, esperable, lo ahorita lo esperaba. revisé. No sé si David y Jason alcanzaron a mirar, y no sé si Olga y Marta, yo creo que sí, porque ya eso tiene como 2 días de escrito ahí. O sea, Sí, profe, esta tarde cuando usted avisó en el grupo. Profe, ¿sí? profe, una También preguntita. también María Viana y Leonardo Holguín, también les vi, claro, cómo no. Dime. Profe, como usted sabe que por el motivo mío por los que no pude entrar a la clase pasada, no estoy como un poco perdido de ese trabajo, no. A ver si usted me hace un resumen rapidito ahí de lo que... No es un trabajo estrictamente hablando en el sentido de que no es una cosa que yo voy a ponerles una nota per se, pero la idea era que cada uno comentara a través de el Padlet unas preguntas que yo había puesto en un proyecto relacionadas con la posible idea que tengan de trabajo de grado. Teniendo en cuenta la gente que está entrando, que de pronto no estuvo en la clase previa, el objetivo de la clase es escribir su anteproyecto de grado, ¿no? Ya tener desde ahora clarito qué van a hacer cuando lleguen a octavo, ¿sí? Esa es más o menos la idea central. La clase pasada, si no estoy mal, logramos hablar de que pues habían varias iniciativas, varias posibilidades, que eran pasantía, emprendimiento y trabajo de grado pues tradicional o creación. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, Dairo. Bueno, esa es la idea. El objetivo es que en la clase vayamos como desarrollando un poquito de lo que va a ser ese proyecto e ir organizando un poco las ideas, para que cuando terminemos el semestre ustedes se vayan solitos a hacer su trabajo hasta que cuando lleguen a séptimo se les asigne o se les dé un tutor que los termine de guiar en el proceso. Obviamente, a diferencia de otros semestres como séptimo o octavo, ustedes tienen la posibilidad de pronto de ir, ¿cómo decirlo? De ir gestando la idea y hacerle modificaciones porque están a tiempo todavía, pero lo ideal es que tengan por lo menos una idea ya de qué planean hacer. ¿Sí quedó claro, Dairo? Sí, sí, claro, claro. Una Entonces, preguntita, espérate, entonces, esto primero que hicieron en el Padlet fue simplemente los que ya tienen una idea, poner su idea respondiendo a las preguntas. Eso por ahí comenzamos. Ahora sí, Dairo, te escucho. Bueno, sabe que yo ya le he mostrado parte, o sea, de las ideas mías, de la idea que yo tengo para mi proyecto de grado. ¿Esa puede servir ahí de una enseguida también o tengo que hacer otra? Bueno, depende. O Yo no me acuerdo, realmente no me acuerdo. Sí sé que tú me comentaste, una vez lo hablamos el semestre pasado, pero no me acuerdo. Tendría que verla bien ahora. Han habido unos pequeños cambios en la metodología de trabajo de grado desde la parte arriba de la universidad, desde el departamento de investigaciones. Entonces sí hay que revisar unas cositas, pero si la idea es viable, puedes arrancar, si no, cambias por otra. Hoy por lo menos estaba hablando con Daimler, voy a poner el ejemplo de Daimler, y él me estaba proponiendo una idea que quizá era viable en otro momento, pero ya ahora que se está tratando de hacer como una investigación más estricta,
ya no tanto, ¿no? O sea, sigue siendo una investigación posible, pero es muy difícil y lo mejor es no hacerla. Entonces, eso hay que mirarlo. Y esa es la idea de comentar las ideas para poderles decir, vas bien, vas mal, es así, no es así. ¿Sí? Entonces, me voy a tomar, antes de comenzar, y esto es algo que voy a hacer en cada clase, y de pronto a algunos no les interesa, y de pronto van a decir, qué aburrido, yo no quiero hacer eso, no quiero estar ahí para eso, pero me voy a tomar el trabajo de, cuando les pongo tarea, reviso algunas dentro de la clase para ir avanzando e ir diciendo. Eso lo utilizamos para dos cosas. Por un lado, pues para aclararle a la persona que está haciendo su trabajo, y por el otro, para que los otros, de pronto si no han hecho, puedan hacer alguna corrección, ¿sí? O corrijan desde lo que va. Yo puse las anotaciones de Carolina y de María Carolina Viana y de Leonardo Holguín y de Marta y de Andrés y de José David y Jason y de Yerlin y Sayibis, por lo tanto no voy a leerlas, ya eso le toca a cada quien. Me gusta mucho un comentario que le hicieron a Andrés y a Victoria. Alguien les puso, un anónimo les puso, me encanta lo que necesitan, me encanta lo que necesitan en Turbaco a la orden. Me parece muy bien y creo que una de las cosas más chéveres que podríamos hacer cada que hagamos un Padlet, y por eso quería un Padlet, pero no lo avisé en su momento, es que los que quieran pueden cuestionar a los compañeros, ¿no? O sea, los que quieran pueden decir, esto está mal, esto me parece bien, chismosenle, échenle el ojo, no hay ningún problema, no se copien, pero incluso pueden tomar como la idea base, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Victoria y Andrés, que van a hacer como algo radial, como algo de, para formar, ¿no? Para formar locutores en las escuelas, por ahí va su idea. De pronto yo digo, bueno, yo no voy a hacer eso porque Andrés y Victoria ya lo van a hacer, pero ¿y qué tal si yo me pongo a formar, no sé, fotógrafos? ¿Qué tal si yo hago un proyecto sobre cómo enseñar la fotografía a muchachos? Sí, eso sería una inspiración un punto de pronto en el proyecto de Andrés y Victoria, pero sería un trabajo diferente. ¿Está mal? Claro que no. Ojalá lo hicieran, ¿no? Tampoco es copiarse. Tampoco es, por ejemplo, que en el de José David, que es irse a, no me acuerdo dónde, a San Jacinto Bolívar, a hacer una muestra del pasado y del presente, del retorno de la familia después del conflicto. Entonces yo diría, uy, yo quiero hacer lo mismo, no en San Jacinto, sino en el pueblito de al lado. Es como, bueno, esa idea ya es como muy parecida, hay un cambio, de pronto, qué sé yo, otro tipo de cosas, se puede pensar. Y pueden hacer críticas. Es más, agradecería, dame un segundo, no he terminado, agradecería que en efecto sí cuestionaran y que cuando llegue la hora en la que cada uno coloque los objetivos, porque lo vamos a hacer públicos, uno critique y uno diga, tu objetivo no me parece, creo que está X, Y, Z. ¿Sí? Eso sería perfecto y eso podría sumarles puntos en su calificación del corte. Te escucho, Ana Gabriela, creo que fue la que habló. Sí, era para ver si aún, si aún se puede colocar las ideas en la página que usted dijo para que usted vaya corrigiendo conforme pase el semestre. Bueno, van corrigiendo, pero esto tiene como un lapso, ¿no? O sea, yo corregiré hasta mañana, pasado mañana. De ahí para mañana, la tarea que ya quedó, pues donde quedó, ¿no? No seguiremos trabajando con ese Padlet, sino la próxima actividad será con otro y con otro y con otro. Entonces, sí, mi intención es leerlo, pero tampoco es como hacerlo a la última hora porque yo no voy a estar revisándolo siempre, porque, ¿no? Entonces, ahora sí me quiero tomar un momentico hasta las 8:30 revisando algunos, diciéndolo oralmente, para ir mirando. Una pregunta. Dime. O tengo una duda. Levanten manito por su acaso. O sea, ok, ¿sabes que el año pasado se trabajó que lo que se podía hacer en grupo y se podía hacer solo? Este año, ¿cómo lo están haciendo? O sea, ¿esto es obligatoriamente en grupo? No es dos cosas. Esto no cambia con el pasar del tiempo. Esto siempre es estático. Y siempre se puede individual o en pareja. Esa es la manera de hacerlo. Eso es importante. En este caso, por ejemplo, en el trabajo sale que solo una publicación por grupo. O sea, en este caso que se hace en grupo, por ejemplo, cada uno. No, el grupo. Por ejemplo, si tú trabajas con, digamos, con Marta, pues con uno solo lo copia está bien, no tienen que copiarlo los dos. Ok. Así como, por ejemplo, aquí no sé quién postearía. En el caso de Esteban González y Ricardo Camacho, no sé cuál de los dos posteó, pero ellos pusieron ya los dos y ya yo sé que los dos lo montaron, ¿sí? Entonces voy a comenzar con el de uno del que supe hoy, el señor Jeffrey Verdugo. Y Jeffrey, una cosa, ¿tú estás aquí en todas las cosas? Bueno, también es cierto que estén, porque si no de nada sirve el feedback si no están aquí. Jeffrey, ¿estás aquí? Jeffrey parece que no está. ¿No está Jeffrey?
Profesor, Sí, sí está. Jeffrey, una pregunta. ¿Tú hablas criollo, creol, criollo cartagenero, criollo sanandresano o creol? Pregunta curiosa. No, pero tengo familiares que sí. Me decepciona, Jeffrey. Pero no, mentira, no te preocupes. Jeffrey, como todos saben, es sanandresano. Bueno, yo no sé si es sanandresano, pero vive en San Andrés. Tiene el dialecto sanandresano, por lo cual me hace pensar que sí es sanandresano. Y él quiere hacer un trabajo con la lengua raizal, lo que se conoce como lengua raizal, que es el criollo sanandresano o creol. Para los que no lo saben, pues en San Andrés se hablan prácticamente 3 lenguas. Y Jeffrey me corregirá si estoy equivocado. El inglés, el español y el criollo, que es una mezcla de cosa ancestral con base también afro y con inglés y alguno que otro rasguito de español, según algunos estudios lingüísticos que se han hecho. El trabajo de Jeffrey va por ese lado. El trabajo de Jeffrey va por ese lado. Y él lo que busca es explicar, bueno, vamos a leer un poco lo que él escribió porque yo no lo he leído, pero dice, se busca explicar los orígenes de la lengua creol, su composición lingüística y cómo ésta ha permanecido con el paso del tiempo. Voy a revisar un poco en proyecto de cuáles fueron las 3 preguntas para seguir el orden. Ahora me dice, Seda, porque ya tiene mucho tiempo fuera. Ah, no, mentira, me responde enseguida. Primero es tener un posible tema de trabajo, ya lo dijimos, ya Jeffrey lo tiene. Segundo, tener claro qué se busca en el trabajo, o sea, es decir, el objetivo. Y tercero, si se puede tener redactado su objetivo perfecto. Tener claro es como cuáles son los pasos, ¿no? ¿Qué planeas hacer? ¿Cómo planeas metértela al tema? Y el objetivo. Eso era más o menos lo que había de tarea. Entonces, Jeffrey dice que busca eso, explicar los orígenes de la lengua. Yo no estoy seguro, y cómo está permanecido con el paso del tiempo. Yo creo que el tema es viable desde el punto como lingüista que soy y como amante del tema de Jeffrey, que puedo declararme desde este momento, me parece viable. Jeffrey lo que busca es de pronto un poco de documentación histórica de la lengua y también de pronto hacer como un trabajo ya de encuesta de actitudes y creencias, eso es un término muy lingüístico, para de pronto determinar cómo vive la gente la lengua, que la gente hable de la lengua, no hablar en la lengua, sino hablar de la lengua, aunque también podrían hablar en la lengua, y contar un poco cómo está el estatus, ¿no? Cómo está el estatus de la lengua, si se ha ido perdiendo, si sigue viva. Yo creo que eso está muy bien. Juliet, que está aquí, debe ser testigo, supongo, como lingüista que es, o que está en proceso de ser, es testigo de que este tipo de trabajos se hacen mucho en lingüística. Luego dice, se elaborará un planteamiento donde se pregunta a un grupo selecto de raizales y no raizales que si creen que el criollo o creol, una lengua destinada a desaparecer con el paso del tiempo y por el que no se enseña este idioma en las instituciones educativas de la isla. Bien. Y el objetivo del trabajo es mostrar la historia de una lengua que casi todos nos identificamos o distinguimos, pero que poco a poco conocemos en su historia. El producto final será un documental. Yo creo que la historia de Jeffrey con una buena guía, la idea de Jeffrey con una buena guía es viable. Necesita de alguna manera un poco de soporte lingüístico para poder hacerlo, o sea, de alguien que de pronto lo guíe en cómo hacer esa encuesta de lingüística y todo lo demás. No sé si yo esté aquí en el momento en que yo llegue a hacerlo, pero si yo estoy, pues ahí hablamos. Si no, pues búscate a alguien que te ayude. Juliet es buena en lingüística. Dicho eso, hay que hacer una aclaración. Cuando uno va a hacer, hay 2 tipos de investigaciones, ¿no? Vamos a comenzar por ahí. Voy a quitar toda esta chanfa de semiótica, el tablerito, vamos a borrarlo. Hay que hacer 2 aclaraciones. 1. Hay 2 tipos de investigación que hasta ahora están haciendo. Nadie me ha hablado de emprendimiento. Vámonos con estos 2 tipos. Uno es tradicional y la otra es, como ya sabemos, creación. Dicho eso, en la investigación tradicional el objetivo es bastante libre, ¿no? El objetivo puede ser analizar los factores que determinaron el aumento del periódico Cubo, analizar la forma en la que Cubo representa a las mujeres, analizar el contenido semiótico de las portadas de Cubo, analizar el discurso de los periodistas del canal Caracol, establecer cuáles son, se pueden muchas cosas, ¿no? Se pueden muchas cosas como objetivo. En los de creación, el objetivo siempre va a ser crear. ¿Sí? Siempre es crear. Crear un podcast. Preguntan si estaba presentando pantalla. ¿Cómo?
preguntando que si usted está presentando pantalla. Parece que no, pero nadie me había dicho. Gracias, Frank, por la aclaración. Realizar no, profe, solo crear. Bueno, sí, claro, claro. Sí, tienes razón. Realizar también se puede. Lo que quiero decir es que tienen que ser ese tipo de verbos, ¿no? Pregunta que se le está presentando nada, por dos, yo pudiera ayudarle. Bueno, aquí teníamos la información de Jeffrey, la propuesta de Jeffrey. En efecto, tienen que ser ese tipo de verbos. Crear, realizar, sí, no se me ocurren de pronto otros que se les ocurre, pero tienen que estar relacionados con la creación. Es decir, no me pueden poner un verbo como analizar los factores que influyen en la desaparición del creol. No, porque eso suena a investigación tradicional. Si vas a hacer un documental, y no es un regaño, porque apenas estamos comenzando, para eso estamos, hay que decir lo que uno va a hacer. Realizar un documental y lo que vayas a hacer. Un documental sobre cómo arepa de huevo. Yo quiero hacer un documental mío mostrándome en pantalla sobre cómo como una arepa de huevo y cómo le echo la salsa. ¿Sí? Eso yo quiero hacer. Ese objetivo, por ridículo que parezca, está bien. Porque usted lo que va a hacer es crear un documental. Lo demás es el tema, ¿no? Primero decimos qué estamos creando y luego el tema de lo que queremos hacer. ¿Qué no puedo? Establecer las características de cómo disfruto una arepa de huevo. No, ese objetivo no. ¿Por qué? Porque eso parece una investigación tradicional en la que yo voy a escribir un texto en el que voy a decir cuáles son mis características cuando me la como. Pongo esta cara, pongo cara de sabrosito, pongo cara de, no sé, de lo que sea. Eso no. Cuando hacemos una creación, siempre es realizar. Ahora, ¿realizar qué? Lo que vayan a hacer. Realizar un documental, realizar una serie web, realizar un podcast, realizar una película, realizar un guión, realizar algo que me han estado diciendo mucho, realizar una exposición fotográfica, lo que vayan a realizar, ¿no? Ahora, ¿qué se puede también? Quizá diseñar. Diseñar de pronto aplica para los casos en los que de pronto es un trabajo muy grande, como un largometraje, como una película entera, una trilogía, qué sé yo, y de repente no puedes hacerlo todo, sino que solo vas a hacer un pedacito. Por ejemplo, si quieren hacer una serie web de 10 capítulos sobre un tema, va a ser muy difícil firmar los 10 capítulos. Entonces uno puede decir, diseñar una serie web. Y uno crea cómo va a ser la serie y hace un solo capítulo. En ese caso, eso es viable. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Dicho eso, en lo que yo estoy viendo del señor Jeffrey, lo que yo le podría decir es que su trabajo es más crear o realizar un documental que aborde, lo que sea, que aborde, y lo que sigue, que aborde la historia de la lengua del criollo, que aborde la lengua del criollo y su estado actual, algo así, ¿no? ¿Qué pasa con el señor Jeffrey? El señor Jeffrey tiene que hacer primero una investigación tradicional y luego la va a volcar sobre un documental. ¿Es difícil por su tema? No. Por su tema él la tiene fácil. Pero uno no se puede poner a buscar temas muy difíciles de yo quiero saber cómo, qué sé yo, saber la percepción de los cartageneros sobre tal cosa. No, no. Temas pequeños para trabajos pequeños, ¿no? ¿Qué está claro lo que estoy diciendo? ¿Qué está claro lo que estoy diciendo? Si no, díganme no. Yo no lo tengo muy claro. Bien. Voy a ir por partes. Estamos en dos tipos de investigación, tradicional y creación. Todo lo que estoy hablando es de creación. Las creaciones son productos audiovisuales.
Las creaciones son productos audiovisuales, ¿no? Eso está claro. Son productos audiovisuales que pueden ser desde un podcast hasta una película, hasta la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Bien. Cuando uno va a hacer una creación audiovisual, uno tiene que escoger un tema del que va a tratar. Ese tema puede o no implicar una investigación. ¿Sí? Todos los temas que se van a hacer en creación audiovisual, uno tiene que investigar lo que uno va a tratar. Uno no va a llegar al pueblo con la cámara y lo que salga. No, uno debe tener clarito qué se va a hacer. Entonces, en todos hay que hacer una investigación, pero esa investigación puede ser fácil o difícil, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero investigar sobre los comportamientos psicológicos de una persona que le gusta violar y maltratar niños. ¿Eso les parece un tema? ¿Cómo? Bueno, no importa, una letra que me coma, eso es normal en mi escritura, ¿no? 1, 2, 3, 5. Pregunta curiosa, ese tema de encontrar personas y hacerles un análisis psicológico de personas que violan, personas que les gusta, que violan y matan niños, ¿creen que es un tema fácil de investigar? No. Ultra difícil. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es un tema difícil. Entonces me dicen, yo quiero hacer un documental sobre eso. Lindo tu tema, pero tú no eres Netflix, ni tienes el presupuesto, ni tienes toda la vida, ni eres experto como para dedicarte a hacer un documental así. Eso es un tema muy difícil. Y recuerda, tienes que hacer una investigación y después tienes que hacer el documental de tu investigación. Entonces, selecciona un tema más sencillo. Entonces, a mí se me ocurre este otro tema. Quiero contar la vida y las experiencias de palenqueras. En particular, escogería una y haría su historia de vida. Y obviamente voy a hacer un documental. ¿Este trabajo implica una investigación? Claro que sí. Sí, profe. ¿Por qué? Profe, si vamos a hacer un documental hay que investigar, por ejemplo, las experiencias que ellas han tenido al empezar a trabajar o todas esas cosas. Las palenqueras, aunque, por ejemplo, su experiencia para tomarse una fotografía, incluso cuánto cobran, por qué lo hacen, ese tipo de cosas. Sí. Bueno, yo creo que aquí están hablando, bueno, en fin, sí. Es que O de sea, hecho es cuando una dice investigación. su Profe, historia eso es de un vida, estudio tengo de que hacer caso. una investigación sobre su vida. Yerlin. ¿Cómo? Yerlin, dime, No, ahí Yerlin. dice, escogería una y haría su historia de vida. En ese caso, tendría que hacer una investigación sobre su vida. Exacto, bueno, ya puse sobre su vida. Muy bien, gracias, Yerlin, por la corrección. Pero sí, en efecto, Marta, tú no tienes derecho a hablar sobre esto. En efecto, ahí está, habría una investigación de por medio. Yo estoy investigando a una persona y estoy haciendo su historia de vida. Muy bien, Yerlin. Darte cuenta de esa parte es importante porque ahí te das cuenta que sí hay una investigación. Ahora, ¿será difícil hacer esta investigación? ¿Será una cosa así de que tienes que ser Netflix? No, profe. No No. necesariamente. Te vinculas, conoces, de pronto si es una vendedora lo que estás buscando, te vinculas, la conoces, le dices, mira, conoces de pronto investigas un poco de las historias, a ver cuál es más interesante y luego la vas contando. Sí hay una investigación, pero es un tema más fácil de tratar. Esto es un documental que sí es viable y que, por cierto, es muy bonito porque uno no tiene que estar haciendo documentales sobre cómo el hombre se transformó en bestia, no, nada de eso. Uno puede hacer cosas muy sencillas sobre la vida del común y eso es perfectamente viable. Por ejemplo,
No se los puedo mostrar, espero que la próxima semana sí, pero Carlos Ortiz y Guillermo Acosta hicieron un documental sobre la carpintería de Rivera, que es la carpintería que se construye en la ribera del río, muy popular, y ellos hicieron un documental, no, presentan su trabajo en 2 días. Por cierto, están todos invitados a la presentación de trabajos de grado para que vean los trabajos de grado que hicieron los muchachos de octavo el semestre pasado, para que vean, y es un documental, demora 15 minutos y tiene unas bellas tomas, y salen los señores hablando de lo que representa la carpintería, de cómo se ha ido perdiendo, habla un muchacho joven de que él aprendió esa tradición, y de que le duele que se vaya perdiendo, y es un tema súper sencillo, hecho de una forma muy bonita desde el punto de vista escrito, y visualmente una cosa fantástica, desde mi punto de vista. ¿Sí? Entonces sí se puede. Ahora sí te cedo la palabra, Marta. Una duda que si es sobre historia de vida o estudio de casos. Lo que pasa es que depende, si tú recuerdas cuando hablamos de historia de vida y estudio de casos, sabes que en el estudio de casos puedes estudiar una persona, pero dependiendo del tema te toca buscar más información. Si en este caso tú lo que quieres es mostrar un poco su vida, porque es una persona común, con problemas comunes, yo digo que sería más una historia de vida. Un estudio de casos sería más quizá el caso de una persona, se me ocurre, que de pronto se enfermó y ha vivido, tú quieres mostrar la historia de superación de esta persona, pero no te toca solamente hablar con la persona y con sus vecinos, ¿no? Sino que también te tocaría ir a donde los médicos, buscar papeles, documentos para poder hablar del diagnóstico. La diferencia entre una historia de vida, si recordamos, una diferencia sustancial, no la única, es que la historia de vida se construye con base en las voces de la gente, y en el estudio de caso también, pero además con documentación de otras fuentes, ¿no? Buscar otras cosas, documentos, trabajos viejos. La hoja de vida se construye con base, trabajos viejos, textos viejos, cosas ya hechas. Entonces depende del tema. Yo siento que en este caso no es necesario que tú vayas donde el médico de la señora, a menos de que toque ya un tema de salud o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que este es un tema que fácilmente queremos mostrar la historia de vida. En el caso de Carlos y Guillermo, ellos lo que hicieron fue un poco historia de vida, ¿no? Porque realmente lo que hicieron fue escuchar a la gente, eso tiene su nombre, eso se llama biograma, pero eso es otra cosa. Ellos hicieron fue como eso, ¿no? Como mirar un poco la historia de vida de esta gente sin hablar de estudios de cómo ha desaparecido la carpintería de Rivera, ¿no? Como estudios que muestran cómo la economía, no, nada de eso. Ellos escucharon las voces de las personas y ellos lo reconstruyeron y está bien. Todo depende de qué quieres hacer y de cómo lo planteas, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Ninguna. Bien. No sé si este es el de, esto se llama Luis Proyecto, no, este es otro, este es Luis Montaño. Bien. Entonces, eso es más o menos lo que habría que hacer. Algunas cosas están muy concretas, por lo que vi aquí ya tienen más claro, otras no tanto, pero lo ideal es ir buscándole un sentido a la idea. No era mi intención pasarme de las I-37, pero hasta ahora solo he hablado de un tema, que es el del señor Jeffrey, pero no he tocado otros. Voy a ver si puedo mirar otro, a ver, y decir si va, no va. Estoy buscando a alguien que no haya escrito mucho. Me voy a ir con Esteban y con Ricardo. Okay. Dice, la afectación positiva del trabajo remoto desde el inicio de la pandemia del COVID para la comunidad de realizadores audiovisuales de Cartagena de Indias, más específicamente los estudiantes de Univac. La idea suena, vamos a ver qué más dijeron que van a hacer. Este proyecto pretende demostrar que la comunidad de realizadores audiovisuales locales se pudo haber visto un beneficio oficial gracias al trabajo remoto y las nuevas necesidades de comunicación virtual que han surgido gracias a la pandemia. Demostrar la afectación positiva de la pandemia al teletrabajo de los realizadores audiovisuales, aún pendiente será un producto audiovisual o un trabajo, aún pendiente y será un producto audiovisual o un trabajo escrito. Voy a ser muy conciso y concreto. No me queda muy claro lo que plantean hacer, pero se me ocurre algo. Ustedes me aclararán mejor qué es. Considero que si es lo que yo creo, debería ser
un trabajo escrito, porque creo que sí la tienen un poquito dura, por una parte. Y por la otra, creo que se presta para hacerlo más como un trabajo escrito a más profundidad. A veces, y no quiero que suene mal, los trabajos audiovisuales les toca por tiempo quedarse cortos. Entonces uno no puede profundizar tanto. Y yo creo que este es un trabajo que se merece mucha atención por lo que ha representado la pandemia en el siglo XXI. Porque sí, llevamos 20 años, pero esto es un cambio trascendental porque todo el mundo aprendió a usar Meet. Antes de esto nadie sabía siquiera que eso existía. Entonces han habido unos cambios trascendentales. Hay que mirar cómo lo van a hacer para poder determinar si es una cosa o la otra. A mí me parece que es una idea interesante, me parece que hay un poco de predisposición porque ya ustedes saben que los cambios fueron positivos. No, no puede haber eso. Hay que mirar a ver qué pasó y determinar si los cambios fueron positivos o negativos. Si me dicen de entrada que fueron positivos, ya estás preparado para una conclusión y eso no se debe hacer. De pronto sí, puedes tenerlo en mente, pero no hay que decir que vamos a demostrar que fueron positivos. Cálmate, esto no es una investigación cuantitativa y no hay por qué tener una hipótesis antes. De hecho, eso le iba a decir, profe, ahí la idea era ser como una investigación bien cualitativa, no tanto en términos emocionales de qué ha pasado en la pandemia para los realizadores, sino en términos cuantitativos, cuántos trabajos han gestionado, cuántas plataformas nuevas han podido aprender, en cuántos porcentajes han podido aumentar sus ingresos, cosas así como muy, muy puntuales. Bueno, yo creo que eso se presta para hacer, así como lo estás planteando, creo que sería un trabajo muy interesante y muy necesario. En efecto, sí, sin predisponer de que son positivos, pero es como un diagnóstico, ¿no? Lo que quieren es como un diagnóstico de cómo afectó la pandemia a los realizadores. Y ya miraremos después si fue de forma positiva o de forma negativa. Ojalá y sea de forma positiva, pero, y posiblemente en muchos casos habrá sido de forma positiva, pero es como un diagnóstico. Yo creo que sí, y tú me vas a disculpar, pero sí siento que debería ser un trabajo escrito porque también siento que como documental de pronto no sería el documental más interesante del mundo. Y como trabajo escrito sería, pero como documento escrito sería un documento histórico desde el punto de vista de que trabajos que hagan diagnóstico sobre la pandemia son necesarios. Y no estoy hablando solo de diagnóstico de salud, estoy hablando de diagnóstico de todo, afectaciones psicológicas, comodidad de los profesores que pueden dar clases en pantaloneta y todo ese tipo de cosas. Si por mí fuera, no volveríamos porque yo soy feliz aquí sentado en mi cuarto. Eso ya lo he dicho. Pero, no mentiras, a veces me hace falta. Pero ese tipo de cosas hay que analizarlas, creo. Entonces me parece muy bien como documento escrito. Y así como lo estás planteando, no como está sonando, porque está sonando como, yo quiero probar que así es. No, es más un diagnóstico y me parece muy importante. Bien. Dicho todo esto, podemos no comenzar, sino pasar a otro tema, ¿no? Me quedé con 2 temas, vamos a pasar a otro tema. Les voy a poner un compromiso para la próxima clase. Resulta que cuando uno hace un proyecto, uno tiene que organizar, y como todos sabemos, un planteamiento, unos objetivos, un planteamiento, una justificación y unos objetivos, además de la pregunta. Uno de los principales problemas que suelen tener los estudiantes es que, aunque tienen claro qué objetivo quieren alcanzar y de pronto hasta el cómo lo van a hacer, el cómo es la metodología, realmente no saben ni por qué lo quieren hacer, ni por qué es necesario hacerlo. Entonces tienen un compromiso para la próxima clase, todos. O casi todos, el que se vaya retrasando pues ya verá, pero en algún momento tendrá que hacerlo antes del primer corte. Y van a buscar 2 textos de trabajos similares. ¿Sí? Pueden ser textos, si son para trabajos de tradicional, tienen que ser textos evidentemente. Y si son de creación, aunque pueden ser videos, tienen que encontrar también un texto que hable del trabajo. De pronto en los de tradicional van a encontrar trabajos grandes, de pronto los de creación van a encontrar trabajos pequeños, pero la idea es buscar trabajos. ¿Por qué creen ustedes que los estoy mandando a leer cosas de trabajos similares a lo que ustedes planean hacer? ¿Quién me responde? ¿Quién me dice yo? Para que lo tengamos como base, como ejemplo o como guía, no sé.
¿Quién me dijo eso? Yo, cielo. Ok, ¿qué más? Bien, Para el usted. estado del arte. Estado del arte, dice el señor Ricardo. En efecto, sí, no voy a ponerlos a que hablen más. En efecto, sí, esa es la razón. Más que base o ejemplo, es más guía y lo que estamos buscando es ideas, ¿no? Ideas. Profesor, pero yo soy un tipo inteligente, ya yo tengo claro lo que tengo que hacer. No, siempre es necesario leer. Vamos a buscar Podemos ideas. ver ahí también lo que funciona y lo que no funciona. Exacto, ahí podemos ver lo que funciona y lo que no funciona y podemos ver lo que es viable y lo que no es viable, ¿no? O sea, de pronto nosotros queremos hacer una cosa súper wow y de pronto viene un tipo y nos presenta un panorama más simple y uno dice, yo voy a utilizar ese trabajo. Una vez yo digo que el trabajo lo voy a usar o voy a copiar, no copiarme, voy a inspirarme en el trabajo que leí, eso me sirve para lo que el señor Ricardo nos está comentando, que es el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? El estado del arte, vamos a entenderlo someramente ahora, como los trabajos previos que dan cuenta que nosotros no somos genios creadores. Profesor, pero yo quiero verme como un genio creador, yo quiero decir que lo mío es nuevo. Y entiendo tu posición y entiendo tu deseo, pero no, uno tiene que aceptar que hay trabajos de antes que a uno lo pueden inspirar en lo que uno hace, ¿no? Y son trabajos de los que uno puede aprender, ¿sí? Ese estado del arte es lo que también se conoce con el nombre de antecedentes, ¿sí? Por ejemplo, el señor Jeffrey de pronto no va a tener muchos videos de documentales sobre lenguas, pero sí hay bastante información en internet sobre la situación del criollo, por ejemplo. Y de pronto si se encuentra algún documental sobre otras lenguas, sobre el guayunaiki, sobre el palenquero, debe haber algo, por lo menos, que es la otra lengua criolla colombiana, el otro criollo colombiano, deben haber cosas, ¿no? Aclaremos asuntos. Dicho esto, todos van a buscar ese texto para leerlo y tomarlo. No esperen que yo se lo revise. No esperen que yo les revise y que les haga una compresión de lectura. Eso no va a pasar. Pero eso se va a anotar cuando ustedes escriban. Ahí se va a anotar porque ustedes van a decir, basándome en tal texto, se me ocurrió esta idea, ¿no? Eso lo van a decir. Y ahí yo me daré cuenta, si me doy cuenta que la justificación está pobrecita, es porque posiblemente no han leído nada. Están en cuarto semestre, ya no hay que estar detrás de ustedes. Ya ustedes mismos van buscando. ¿Qué sí pueden hacer? Comentarme, profesor, yo encontré este texto. ¿Usted le parece que esta página es seria? Mire lo que está diciendo, o no lo he leído, pero véalo usted, vea el link por encima y me dice qué le parece. Eso lo podemos hacer. No tengo ningún problema. ¿Sí? ¿Dudas hasta dónde voy? Iba a decir algo y se me acaba de ir la paloma. ¿Dudas hasta dónde voy? ¿Ninguna? No. No, señor. Se me acaba de volver a ir la paloma, ya la tenía aquí. Ah, bien, ya otra vez. Esos trabajos previos no tienen que ser iguales a los de ustedes. Porque entonces luego viene Marta y Marta dice, profesor, llevo 3 días buscando trabajos para trabajar y no he encontrado un solo documental que hable sobre palenqueras en Cartagena y que cuente una historia de vida. Oye, Marta, pero tú estás buscando tu trabajo. O sea, cálmate, no tiene que ser igual. Casos como Marta, por ejemplo, Marta y Olga, entre otras cosas, porque nada más menciona Marta, pueden ser documentales sobre personas, quizá, vamos a llamarle, ¿cómo sería? Trabajadores independientes, culturalmente importantes. Eso implica cualquier tipo de trabajos, independientes. Trabajadores. Eso implica casi que cualquier persona. De pronto yo me encontré un documental sobre hombres que hacen mochilas en Guatemala. ¿Me servirá? Claro que sí, va por la misma línea. Es un documental, son personas, hacen un trabajo artesanal, son independientes, es culturalmente importante porque en Guatemala, bueno, como todos sabemos, ahí hay un buen sector maya
y quizá hay influencia maya, está perfecto, yo no le veo ningún problema a ese documental. ¿Sí está claro? De pronto el señor Esteban y el señor Ricardo dicen, profesor, no he encontrado nada sobre el COVID. No importa, de pronto encontraron un trabajo de 1987 en el que se habla sobre realizadores y las formas que han usado para crecer en su campo. Y de pronto ese trabajo le sirve. Ah, bueno, es un trabajo de 1987. Las cosas han cambiado tanto desde entonces que de pronto ni le sirva. Pero pues no está mal que lo lean. O sea, eso no significa que porque el trabajo no hable de COVID, no significa que lo lean. Por ejemplo, yo me imagino que a mitad de los 90 debió haber una transformación impresionante entre realizadores, ¿no? O sea, a mitad de los 2000, cuando llega YouTube, debió haber una revolución en los realizadores también, porque pues la entrada de YouTube al mercado cambia el panorama. Es más, si nosotros miramos, gracias a la pandemia, obviamente esto no está tan ligado al Univac y Cartagena, pero si nosotros miramos las nominaciones al Globo y las nominaciones al SAG y a todos los premios que entregan en Hollywood ahora este año, nos damos cuenta que muchas de las películas están en Netflix, están en Prime. Eso implica una revolución. Ahora, eso pasó en parte porque llegó la pandemia y no pudieron habilitar los cines. Y a veces hay películas que la gente ni siquiera las va a ver cuando las ponen en cine, que están abiertos ahora en pandemia menos, ¿no? Pero ha habido una revolución. La entrada de Netflix también ha generado una revolución. Y de pronto hay un trabajo sobre alguien en los Estados Unidos que habló lo que implica la llegada de Netflix. O sea, cómo un cambio revoluciona los medios. Y ese trabajo le sirve al señor Ricardo para mirar a ver cómo hicieron ese trabajo ahí. Y de pronto esa gente tuvo toda la plata para irse a recorrer los Estados Unidos y él no. Pero pueden sacarse una ideita de ahí. ¿Quién quita? ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? ¿Por qué es importante leer los trabajos previos? Sí. Dudas. Me preocupa que no hayan preguntas porque creo que todo el mundo tiene sus trabajos, nada más yo conozco como 5 y esperaría que todos me estuvieran diciendo, profesor, yo lo que quiero hacer es esto, ¿qué tal cosa? Eso me preocupa un poco. Profe, yo sí quería comentarle algo. Yo no sé si estoy un poquito más adelantado. De hecho, ya yo tengo 2 textos, uno sobre la masacre en los Guaymaros, que es en San Juan Nepomuceno, que tiene un poco sobre violencia, y otro que es sobre el no retorno hacia el municipio, hacia Las Palmas, hacia el corregimiento en el que yo voy a trabajar. Yo acepté la idea que usted me propone de que no hable sobre el no retorno, sino que hable sobre el retorno a las tierras, cómo esas personas llegaron, y que no me amplíe tanto hacia el tema del conflicto y todo eso, sino que lo tuviera como un contexto. Y precisamente hoy, antes de la clase, estaba buscando documentales en YouTube sobre el conflicto armado en el corregimiento como tal. Muy bien. Eso es una buena idea, aunque los textos que tienen son un poco más de carácter histórico. Yo pensaría más en lo que estabas diciendo de segundos documentales. Cómo se aborda el documental y buscar textos ya de textos documentales. Recomendación básica, busquen en YouTube trabajos de comunicación audiovisual y hay universidades que tienen muchos trabajos de comunicación audiovisual y uno puede repasarlos y buscarlos, ¿no? Sobre cómo se hace un documental, sobre X temas, sobre qué han hecho, qué cosas han propuesto. Hay gente que hace documentales muy raros. Yo leí un trabajo español sobre una moneda de un pueblo, ¿no? Me parece que el pueblo tiene como su moneda específica y el documental habla de cómo usan la moneda. Parece un tema raro, pero quizá culturalmente para esa comunidad es importante y por eso el documental valió la pena. Y los muchachos que lo hicieron se graduaron, o sea que el documental no tuvo problema, ¿no? Entonces sí, hay que buscar textos. Lo que menciona José David de los textos que tiene son viables, pero ojo, lo importante es que los guíen a ustedes en su proceso de creación. Eso va para los que hacen creación. De pronto encuentran mucha información sobre el tema. De pronto Marta encuentra mucha información sobre palenqueras y chévere, pero ojo, hay que buscar documentales, textos de cómo se hicieron los documentales. Eso es muy importante. Listo, profe. De hecho, el documento que tengo de Las Palmas no es documental, pero el otro texto de la masacre en los Guaymaros es una investigación mixta porque, bueno, su producto como tal fue un podcast, una miniserie de podcast que
habló sobre la masacre de los Guaymaros, cómo pasó, y hablaron personas que estuvieron sobrevivientes de la masacre como tal. Entonces ese documental, ese trabajo como tal fue una creación, ¿cómo se dice? Que la podía utilizar en una creación transmedia, de que fue pensada principalmente como una revista para mostrar a los niños, del municipio de San Juan, para que conocieran la historia que hubo, que hubo en el municipio en la masacre de los Guaymaros. Y bueno, cómo surgió el proceso, qué pasó ahí y todas esas cosas. Porque se metió pandemia, no pudieron hacer esa creación, no pudieron hacer esa revista y les tocó hacer un podcast. Me parece perfecta la idea y súper chévere porque creo que el hecho de que haya terminado un podcast es más útil para ti. Porque una revista es más algo como de diseño gráfico, creo, y el podcast es un poco más... Bueno, mentira, la revista también es comunicación porque fácilmente diríamos que es un tipo de prensa, ¿no? Pero creo que lo del diseño gráfico queda chévere porque está como la voz en viva. Yo creo que está perfecto. Yo creo que es un buen antecedente. Cielo, levantaste la mano. Sí, profesor, bueno, como le dije, mi tema, pues el que escogí es el de las personas pequeñas, pero yo no me puse a escribir exactamente, o sea, cuál era el tema, es centrarme en las personas pequeñas, pero hay varios puntos que abarca eso y siento que si me voy a muchas partes no voy a hacer algo nada. Exactamente. Entonces, está el punto de que pueden sentirse, ¿cómo es que discriminados? Se dice, cabe ahí, por su tamaño y todo eso, pero por otra parte también hay muchas personas que los escogen de burla últimamente, muchos personajes que se hacen famosos en las redes utilizan a las personas pequeñas para dar risa, y se tienen como de burla y así. Casualmente hay una persona que tenemos en mente para la investigación que dice que le tocó trabajar en un circo, que porque no conseguía trabajo. Entonces, no sé si irme a la parte de la burla o a la parte del trabajo, o si ambas pueden, pues, estar juntas, ¿sí me entiendes? ¿Ambas quiénes? ¿Te refieres a las temáticas? Me perdí ahí un momentito. Exacto, o sea, a lo del trabajo y a Tú lo de la burla. tú puedes abordar las cosas. Es más, tú puedes simplemente... Bueno, no sé quién es tu compañero, pero pueden abordar, mirar a ver qué sale. Mi posición sería un poco en el tema tuyo, que de pronto no estás tan empapada todavía de saber qué son las cosas que le van a afectar a tus informantes. Es empápate a ver qué les interesa y ve sacando. Mi conclusión del tema: haga todo lo que pueda y luego mira a ver qué le sirve. Pero sí puedes tener como unos temas guía de entrada de lo que vas a tocar en tu documental, como medio historia de vida, sería medio historia de vida, medio estudio de casos si quieres, con varias temáticas, sería un poco medio biograma también. Eso lo podemos discutir después, ¿no? Pero sí, como tratando de mirar a ver qué temas, teniendo tú claro unos temas recurrentes, ¿no? Puedes buscar 2 temas y abordarlos desde las personas pequeñas, en efecto, eso no tiene mayor inconveniente. No puedes abarcar muchos, no puedes irte con lo laboral, la discriminación, relaciones de pareja, porque puede ser demasiado. Sí, demasiado, sí. Exacto. Pero puedes encontrar un par de cosas, por ejemplo, lo laboral, la discriminación, la burla, son 2 cosas que fácilmente las unes a través de la discriminación. Se discrimina laboralmente y se discrimina porque burlan. Y ya tengo 2 temas ahí que los puedo unir como por un hilo conductor, ¿no? Listo. Casi todo puede relacionarse con discriminación, pero puedes tratar de mirarlo desde ese punto de vista. Yo creo que es viable. Listo, pues. Bueno, gracias. Bueno, ¿dudas hasta dónde voy? No, profe, pero revise mi Padlet, porfa. Que revise tu Padlet. Pregúntale a Ricardo si ya lo revisé. Tengo entendido que es contigo, ¿no? Tú eres el Esteban de esta clase. ¿O estoy equivocado? Sí, profe, pero es que tengo bastantes problemas de conexión, entonces se me sale, se me entra, pero debe estar afuera cuando hablo de eso.
¿Qué les pasa, por favor? Pero ya yo hablé con Ricardo, ya ahí te toca hablar con Ricardo porque ya el tema ya lo toqué. Pensé que habían dicho otra cosa. Bueno, dicho todo eso, los acabo de mandar a que vayan buscando los antecedentes, pero se supone que uno no comienza su trabajo por los antecedentes. Los acabo de mandar a que busquen antecedentes porque quiero que vayan leyendo, para que vayan nutriendo y vayan sacando ideas de lo que tienen que redactar realmente. ¿Cómo comienza un proyecto? Un diseño de un proyecto comienza con un planteamiento de problema, y así comienzan casi todos. Entonces vamos a comenzar un poquito hablando de el diseño de un proyecto cuando es tradicional y el diseño de un proyecto cuando es creación. Antes de seguir, me voy a quedar ronco de aquí a mañana. Mañana que necesito la voz urgentemente porque mañana son los cosos estos de pasantía, pero bueno, ni modo. Antes de seguir, tengo una duda. ¿Nadie está haciendo emprendimiento? Supongo que nadie, porque nadie respondió. Bien. Profe, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? ¿Qué quieres decir con el siguiente paso a seguir? O sea, que es la siguiente entrega. La siguiente entrega es que lean, todavía no les he puesto ninguna entrega seria. La primera entrega seria va a ser en la semana 5. Profesor, Dime. tengo otra pregunta, pero no sé si usted la va a responder en lo del diseño de un proyecto. Y es que para las personas que van a hacer creación, por ejemplo, tienen que hacer un texto de investigación normal y luego de ese texto investigativo es que empezamos a crear, a hacer lo del documental y así, ¿cierto? Es una buena pregunta y sí la voy a responder, pero de manera indirecta. Entonces, como lo voy a responder de manera indirecta, voy a responder mejor de manera directa ahora. Exacto. La investigación que ustedes hagan, por ejemplo, lo de Marta, la historia de vida, o lo tuyo, entrevistando a las personas, háganla, redáctenla, tengan ahí para que ustedes la tengan. Pero eso no va a aparecer dentro del trabajo que ustedes le entregan a la universidad. O sea, en tu caso, por ejemplo, no vas a utilizar, y que utilicé un muestreo aleatorio. No, eso no lo vas a colocar. Como dije en un momento dado, y es una buena pregunta por eso, la creación implica dos cosas, una investigación y luego la hechura del producto. Entonces son dos proyectos, ¿no? El primero que de pronto no va a ser tan formal, ni escribiendo marco teórico, ni nada de eso, porque eso lo van a utilizar después en la creación, y luego el segundo proyecto, que es cuando ya van a hablar de cámaras, de cómo se hace un documental, del cronograma de grabación y ese tipo de cosas. A mí me interesa y a la universidad le interesa este proyecto. Este de aquí. Este de acá, ustedes lo van a hacer, pero para ustedes, para hacer una investigación. Ya voy. ¿Sí? Sí, profe. No sé si te estoy respondiendo. Sí, lo que pasa es que me distrajo un momento, pero sí, entendí. Ok, es una buena pregunta por eso. Entonces, en ese sentido, irónicamente, hay que prestarle atención a cuáles son las partes de un proyecto común, a cosas que no van a escribir así en detalle, pero hay que prestarle atención para estar bien centraditos, y hay que hablar del diseño del proyecto ya creación. En el caso de Jeffrey, que creo que se fue, por ejemplo, él tendría que hacer una encuesta para poder hablar con los raizales, ¿no? Ahora, esa encuesta no va a aparecer en su trabajo que entregue. La va a mencionar en su documental, pero no va a aparecer como tal. Ahí está la encuesta que hice. No, eso se queda allá guardado en sus archivos de investigador. ¿Sí? Bien. Dicho eso, vamos a hablar del diseño de un proyecto y hay dos maneras de hacerlo. Una es la tradicional y la otra es para la creación. En la investigación tradicional solemos entender el diseño de un proyecto como un plan que se traza para lograr nuestras metas. Es decir, qué queremos alcanzar, a dónde debemos llegar. Y debe tener diferentes partes. La primera es tiene un planteamiento de problema, la segunda es tiene una justificación, tiene unos objetivos, tiene una metodología y tiene una teoría. Se supone que nosotros vamos a comenzar haciendo el planteamiento del problema. Pero la primera entrega, que era lo que estaba preguntando Ricardo, que le he dicho que todavía no la he puesto, es los objetivos. ¿Por qué? ¿Se debe comenzar así una investigación? No, nunca. Pero realmente nosotros no tenemos ni todo el tiempo del mundo,
Eso por una parte, y por la otra, no nos echemos mentiras, tenemos bastante claro qué queremos hacer. Si ya yo les he dicho incluso que algunos trabajos son viables, es porque son viables. Ahora lo que viene es redactar el objetivo y luego hacer los cambios a medida que vayamos leyendo, ¿no? Redactar el objetivo general no es difícil. A veces lo difícil, y es lo que le cuesta a todo el mundo, son los específicos. Entonces, sí podemos hacer el general, va a ser nuestra siguiente entrega, y los específicos sí lo vamos a dejar un poquito cuando ya hayamos leído, ¿sí? Bien, dicho eso, estas son las partes iniciales, lo que nos interesa de entrada de un proyecto tradicional. Un planteamiento del problema que implica una descripción y una pregunta, es decir, esto es el título general y estos son los dos subtítulos, una justificación y unos objetivos, ¿sí? En el caso de los jóvenes tradicionales, nos interesa un poco lo mismo, pero con algunos cambios, ¿no? Cambios mínimos. Primero, va a haber una disciplina o área artística, que eso es fácil, o sea, si Ana Gabriela quiere tomar fotos, pues su disciplina o área artística es fotografía. Si Marta quiere hacer un documental, su disciplina es pues lo audiovisual, lo documental, o el área por lo menos es documental. Si José David quiere hacer un podcast, su disciplina es hacer un podcast. Por cierto, no me queda muy claro por qué casi nadie escoge podcast cuando creo que es una opción fácil, chévere, interesante y accesible, pero bueno, eso es otra cosa. Profe, eso no es tan fácil, profe. No es tan fácil desde el punto de vista de... Bueno, no es tan fácil, nada es fácil, pero no lo puedes poner al mismo nivel de un documental porque las herramientas son menores, ¿sí? De alguna manera. O sea, yo lo estoy diciendo porque lo compara mucha gente con un documental y tampoco es que estén al mismo nivel. Desde mi humilde opinión. Yo creo que la diferencia es que podcast lo podemos hacer en las entrevistas hasta por una llamada. En cuanto al documental, sí tenemos que estar en presencia con la persona si queremos grabarlo, que él salga como tal. Ahí sería la diferencia. Eso es cierto, pero hay otra diferencia muy importante y es de imagen. Y te voy a contar un caso. Hay un estudiante que pretende graduarse y aunque su investigación está muy bien, no se va a graduar. Y la razón es su documental, con todo y lo que le metió e hizo las entrevistas que debía, no quedó con buena imagen. Porque son audiovisuales, entonces la imagen debe vender. Y eso es algo que en el podcast no pesa tanto, ¿no? Por eso es que es la diferencia que establezco, ¿no? No sé si estoy equivocado. Yo no soy experto en la rama. Pero sí es cierto que en términos de investigación no hay ninguna diferencia. Pero lo audiovisual implica una imagen, un trabajo, un concepto, una fotografía, que en el podcast quizá no es tan necesario. Quizá estoy equivocado, ustedes son los comunicadores, no yo. No, ahí sí tiene razón. En cuanto a eso sí tiene razón. En cuanto a la edición sí es un poco complejo porque el audio tiene que sonar lo más limpio posible. ¿Te refieres al podcast? Sí, me imagino que sí. Sí, claro. Exacto. De pronto en audio tienes un trabajo más serio, o sea, más difícil, pero sin duda alguna en imagen te ahorras mucho tiempo en lo que tiene que ver con la imagen y el diseño de la producción visual. Bien, entonces tiene que tener una disciplina, un área, esto es muy fácil, esto todos lo tienen claro. Irónicamente, en el objetivo de creación, en el proyecto de creación no hay mayor problema. El objetivo es lo inicial, a diferencia del tradicional, donde el objetivo aparece hasta el tercer lugar. Acá aparece de segundo, no hay mayor inconveniente, podemos tener ya el objetivo claro. De hecho, ya les dije que tiene que ser creer o realizar, y de ahí para adelante ya lo que hay es que buscar con qué documentamos. Tiene que haber una descripción sintética, es decir, qué quiero hacer yo y cómo quiero lograrlo, del proyecto. Esa descripción sintética aborda el problema y aborda lo que se quiere hacer. En el caso de Marta, y siempre voy a estar utilizando ejemplos de la clase, en este caso me estoy con el trabajo de Marta. En el caso de Marta, Marta tendría que hablar un poco de las palenqueras, de cuál ha sido la situación en Cartagena, del porqué de su trabajo, habiendo leído algunos textos, y explicar de qué va a tratar el documental. Y hacer una justificación, que es decir, por qué ese trabajo es necesario, ¿no? ¿Por qué? Perdón, ¿qué pasó? ¿Por qué ese trabajo que van a hacer es necesario? Es igual a la justificación de aquí arriba. Son muy parecidos, solo que quizá hay cambios en el orden y cambios en el objetivo, ¿sí? ¿Dudas hasta dónde voy? Profe, sí, o sea, la descripción sintética no sería lo mismo que el planteamiento del problema.
No, sí y no, porque es que habría una descripción del problema, tú tocarías el problema que ahonda en la situación, pero también tienes que decir qué vas a hacer tú en el documental. Entonces tiene como un extra, ¿sí? Por ejemplo, tu situación problema sería lo que vino pasando en estas tierras, la descripción que tú siempre haces y lo que siempre nos cuentas, pero aparte de eso, como es una descripción sintética del proyecto, si es una descripción sintética, pues tienes que mencionar todo lo que siga, también tienes que hablarnos un poco de qué va a tratar tu documental. Eso no es igual a un planteamiento del problema, y eso es bien importante porque mucha gente los confunde, mucha gente cuando comienza a hacer su planteamiento del problema, acá lo que hacen es contarnos qué van a hacer. No, 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 no. Un planteamiento del problema no es contarnos qué van a hacer. Es decir, qué está pasando que nos lleva a nosotros a hacer ese trabajo. Ok, o sea, acá sería comenzar desde lo general hasta lo específico y acá sería hablar específicamente del tema y hablar un poco de qué va a ser la creación como tal. Sí, más o menos, aunque acá sí, sí, más o menos, diríamos que sí. De manera general, de rasgos generales, sí. Sí, porque de hecho en el semestre pasado yo había hecho un planteamiento de problemas donde posaba la problemática social del conflicto armado en Colombia. Ajá, es una descripción. Hasta que llegaba al tema puntual en los Montes de María. Venía desde lo general, un poco regional, y luego iba en concreto hacia el lugar en donde pasaron los hechos. Claro, eso es una descripción del problema de alguna manera, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta algo en los proyectos de creación. Siento que estoy dando la clase como un poco así como a retazos, pero bueno, no sé. Hay que tener en cuenta también algo de las descripciones de problemas, y es que muchas veces uno de los problemas que hay cuando se trata de proyectos de creación es que no hay creaciones. ¿Cómo así? Cuando estamos haciendo un proyecto de creación, lo que uno espera es que hayan trabajos que ya hayan abordado ese tema. Y el hecho de que no hayan trabajos sobre el tema es un problema. Por ejemplo, en el trabajo de José David, él hace toda su descripción desde el inicio del conflicto hasta los Montes de María, pero él también debería después mencionar ahí si se han hecho o no trabajos sobre el tema, trabajos audiovisuales. Y si no se han hecho, eso es un problema. Eso también debería aparecer en el planteamiento del problema, ¿sí? Solo descrito, solo mencionado. ¿Sí está claro lo que acabo de decir? Sí, claro. Eso pasa en general para todos. Para todos, si no hay trabajos hechos, eso puede ser un problema, ¿no? ¿Quién no me va siguiendo? Es que yo siento que estoy respondiendo preguntas y que entonces voy abordando diferentes cosas. Siento que no llevo un orden y siento que eso puede hacer que muchos se pierdan. ¿Quién no me va siguiendo? Marta me pregunta que si sería una sinopsis, la descripción. Sería, primero, describir un poco la situación de lo que tú estás estudiando y luego sí una sinopsis de lo que planeas hacer. Profe, yo diría que utilizara en el tiempo que falta, lo dividiera en dos y pues explicara para las personas que van a hacer proyectos tradicionales, explicara cómo sería el proyecto como tal, Lo estos que pasa, puntos sí, y los de creación los otros. No sé, esa que es la idea de la clase. habemos varios que vamos a hacer creación y pues nos interesa bastante cómo va a ser el proyecto como tal, porque es casi que diferente, o sea, es casi igual, pero... No, más o menos, hay un punto converso. Pero esa es la idea, pero si quiero saber si todo lo que he dicho, porque ya llevo 1 hora y 10 minutos hablando, y me preocupa que para muchos esta 1 hora y 10 minutos haya sido perdida completamente. Eso, por eso era mi duda de si están entendiendo o no, porque noto demasiado silencio. Por lo menos yo estoy entendiendo las dos partes, tanto el proyecto tradicional como el de creación. No sé, Okay. los demás compañeros que están en silencio ahorita. Bien. Comencemos por el diseño tradicional. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta para una investigación tradicional? Un planteamiento del problema. Eso es lo primero que tenemos en cuenta, pero no es lo primero que necesariamente vamos a hacer en clase. Eso tiene que quedar muy claro. Lo primero que vamos a hacer en clase es escribir el objetivo de lo que queremos hacer. Entonces, lo primero es tener en cuenta que hay una situación, un planteamiento implica
Un planteamiento del problema implica una situación que debe ser tratada. Esa situación puede ser problemática, eso ya lo hemos visto en otras veces, o puede ser simplemente algo que nos interesa. Nos interesa porque quizá creemos que es algo que no se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, una problemática en el caso del trabajo de Ricardo, pues estamos en situación de COVID. Estamos en situación de COVID y pues la realidad ha cambiado, ¿no? ¿Qué debe hacer Ricardo si va a escribir ese planteamiento del problema? Muy simple. Él debe describirnos en un texto que debería tener por lo menos 2 páginas cómo es o cómo, voy a comprar unas cosas diferentes, o cómo ha sido la situación de pandemia, ¿sí? Cómo se ha dado, cómo ha sido, qué implicaciones ha tenido. ¿Cómo ha resultado para algunos realizadores? Van a decir, pero profesor, si él lo que quiere precisamente es mirar cómo le ha resultado a los realizadores, ¿cómo quiere usted que él diga eso de entrada? Bueno, porque yo no lo estoy mandando a él a que vaya y lea pandemia, a que vaya y lea lo de la UNIVAP, que él puede buscar en Google y mencionar casos, de pronto se encuentra, qué sé yo, actores de Colombia que hablan sobre qué tal fue para ellos vivir la pandemia, o sea, le está buscando información relacionada con su tema. Para hacer el planteamiento, nosotros buscamos y leemos. Por eso les estaba diciendo que es necesario irse a buscar primero algunos textos que ya se hayan hecho, ¿no? Para describir un poco la situación. Eso aplica tanto para los de creación como para los de investigación tradicional. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Creo. Eso implica para ambos. Buscar un poco del tema que estamos tratando, del tema que estamos trabajando. Si yo voy a hacer un podcast, yo puedo buscar información sobre podcast hechos, pero en general de todo lo audiovisual que se haya hecho es viable. ¿Sí? En el caso de los de tradicional, pues yo busco información sobre la temática. Voy a recordar un poquito porque no me acuerdo ahora, sé que lo leí ahorita, pero no me acuerdo ahora del caso de Yerlin, para también cambiar un poquito el tema. Y se me perdió el de Yerlin, aquí está. Palenqueras, una historia que queremos resaltar, la labor, lo importante, dar a conocer las fortalezas, contar, ese es el de Yerlin. Este proyecto pretende buscar mediante un favorito reconocido, analizar de qué manera los habitantes se trasladan de llegar a la zona de su trabajo. Tengo una duda, ¿el trabajo de Yerlin y el trabajo de Olga son similares? El de Yerlin, si no estoy mal, es el de las palenqueras. Y el que yo trabajo con Olga es de los mercaditos. Ah, ok. Bueno, todo lo que he estado diciendo en la clase sobre palenqueras, que lo he relacionado con Marta, es realmente de Yerlin. Ahora me di cuenta de eso, pero bueno. Sí decía. Pero no me corrían, o sea, ahora que voy a leer el de Yerlin, no, el que no he mencionado en la clase es el de Marta. El de Marta es el de los mercaditos, claro, claro. Por ejemplo, en el caso de Marta, ya no sé ni por dónde iba, me confundí con todo lo que estaba diciendo. Planteamiento implica una situación que debe ser tratada, problemática, estamos en situación de COVID, realidad, por ejemplo, esto es en el caso del señor Ricardo y del señor Esteban. En el caso, por ejemplo, de Marta, ella debe buscar de pronto documentales o textos sobre mercados ambulantes. Yo no sé, tú averíguate de pronto, Marta, como consejo mío, averíguate de pronto si hay trabajos en México sobre los tianguis. Los tianguis son literalmente mercados, no son mercados que
deambulan por el DF. Hoy se ponen aquí un montón de gente, como 3 cuadras de gente para vender, y el día siguiente se van a otra calle y ya los tienen como ubicados. El domingo voy a tal parte, el domingo a tal parte, y la gente va y compra un montón. Entonces, por ejemplo, de pronto no vas a encontrar trabajos así en Colombia, pero sí sobre tianguis. Pero sí sobre tianguis en México. Debe haberlos porque son muy populares y seguramente han hecho muchos estudios del tema, ¿no? Dicho eso, Marta, lo que haría sería de pronto en su planteamiento explicar un poco lo que es el trabajo ambulante estacionario, trabajo ambulante estacionario, creo que se llama así, yo no estoy seguro del término, es un poco contradictorio, pero es de esta gente que le toca irse moviendo, pero que se estaciona en lugares, ¿no? Como el vendedor de helados a la puerta del colegio, él realmente es un vendedor ambulante, pero cuando son las 4 de la tarde, él se estaciona en la puerta del colegio porque a las 6 salen y le vende a los muchachos de ahí. Entonces, un trabajo ambulante estacionario. Averiguar un poco, explicar en qué consiste ese trabajo y luego quizá aterrizarlo en trabajos en trabajos como el que ustedes pretenden estudiar. Y ahí mencionar, obviamente, esas fuentes que hayan buscado para describir un poco la situación. Pregunto, en el caso de Marta o en el caso de Yerlin, ¿hay un problema feo de fondo? Quizás sí, quizá hay problemas económicos, quizá todo lo demás, pero ellas no plantean hablar de eso, ellas plantean simplemente describir como unas realidades y unos momentos históricos, y como ellas están planteando es eso, esos temas sociales de pronto no se van a tocar tanto. De pronto lo que queremos es describir un poco cuál es la situación alrededor de lo que se está presentando. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Bien. No me respondieron, voy a asumir que sí, el que calla otorga. No estoy, pero si yo lo preguntaba si estaba hablando de cada trabajo. No, estoy trabajando en general, pero estoy tomando ejemplos de trabajo, ¿no? Los que quieren hacer fotografía, por ejemplo, por ahí he escuchado mucha gente que quiere hacer exposiciones fotográficas. Entonces, en su planteamiento, lo que van a hacer es describir la temática que les interesa. Si quieren trabajar siluetas, que era lo que me estaba diciendo Ana Gabriela, si no estoy mal, ella va a describir un poco qué es eso de la fotografía de silueta, qué se propone o qué busca o qué le interesa a este tipo de fotografías de siluetas, qué son, en qué consisten, explicarnos un poco y explicar qué trabajos o mencionar qué trabajos se han hecho y con qué fin. ¿Trabajos en dónde? En donde sea, en Rusia, en China, en Londres, en Holanda, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, donde sea. Trabajos que se hayan hecho sobre el tema que a ella le interesa, que es una exposición. Como es una exposición, la verdad no podemos pretender que haya una amplia descripción. Lo que ella haría sería presentarnos un poco los antecedentes o trabajos similares que se hayan hecho en relación al tema que a ella le interesa tratar. Eso sería un planteamiento del problema. Porque la persona lee y va a entender el por qué quizá el trabajo es necesario. Si no hay trabajos en Cartagena, entonces está bien decir que uno de los problemas que hay que resolver es comenzar a realizar trabajos en Cartagena, o la costa, o Colombia, dependiendo de dónde no haya. ¿Sí me explico? Si yo estoy haciendo un estudio sobre cómo hablan las personas, no, yo estoy haciendo un estudio sobre cómo ha sido para las personas enfrentar la situación de la virtualidad y no hay ningún trabajo educativo así en Cartagena, yo puedo decir que uno de los problemas o uno de los asuntos es que no hay trabajos en Cartagena. Pero si hay de la costa, puedo mencionar los de la costa. Si no hay de la costa, puedo decir que un problema es que no hay ni en Cartagena ni en la costa. Y puedo mencionar los del resto de Colombia. Si no hay ni en Cartagena ni en la costa, ni en Colombia, puedo decir que uno de los problemas es que no hay trabajos en Colombia. Si está claro, en el planteamiento del problema hacemos tres cosas. Escribimos
un poco breve los conceptos centrales que nos interesan, el tema central, pero muy breve. Decimos lo que pasa alrededor de él, si es bueno o malo, y decimos si se han hecho trabajos, mencionamos, mejor antes de ese, mencionamos trabajos que se hayan hecho. Al final decimos si en nuestro entorno hay o no hay trabajos sobre el tema. Sí, que son como cuatro aspectos, ¿no? Describimos un poco el concepto, es decir, en tres líneas, describo qué es una silueta, o describo en 2 o 3 líneas qué es una palenquera, o describo en 2 o 3 líneas qué es un mercadito ambulante, o describo en 2 o 3 líneas cuál fue la situación. Bueno, en el caso de José David es un poco más complejo, pero puedo describir en 2 o 3 líneas qué es San Jacinto. En el caso de Ricardo, describo en 2 o 3 líneas lo que pasó con el COVID, incluso en muchas más, porque es que eso sí es un problema completo. En el caso de Andrés y Victoria, explico brevemente de pronto qué es ser locutor y todo esto, lo que eso implica, no sé, y así sucesivamente con cada tema. En el caso de Jeffrey, explico brevemente qué es un criollo y por qué San Andrés tiene un criollo, muy brevemente. Ese tema se puede dar como para 10 páginas, pero muy brevemente. Y luego sigo a decir cómo está la situación actual según lo que pueda yo leer sobre el tema. ¿Sí? Esa parte de describir un poco cómo está la situación actual, yo la puedo mezclar con los trabajos que yo haya leído sobre el tema. Y luego finalizo diciendo si hay o no hay trabajo sobre el tema en donde yo estoy. Si hay trabajos, entonces no lo mencione, porque entonces eso no es un problema. Pero si no hay, menciónelo, aproveche. ¿Sí está claro? Profe, eso sería para la descripción del problema. Sí. ¿Sí me han comprendido lo que quiero decir? Sí. Sí, señor. Eso sería el planteamiento del problema. Eso no se lo voy a pedir para la próxima clase, pero si lo quieren ir redactando, a mí me parece perfecto porque voy a habilitar un Padlet para que cada uno vaya escribiendo y si quiere va posteando ahí y yo le puedo ir haciendo cualquier observación en lo que yo pueda. Está claro, en lo que yo pueda. Lo que sí va a hacer para la próxima clase es el objetivo general. Ahora, eso sería el planteamiento. En el caso de que no haya de que sí haya trabajo sobre el tema, uno no lo menciona. Vamos a suponer. No sé qué trabajos se hayan hecho mucho en este campo audiovisual en Cartagena, pero yo trabajo dentro de mi campo lingüístico, yo trabajo o trabajaba, no sé, desde que comencé a trabajar, ya dejé de hacer eso que hacía, yo trabajo en entonación. Entonces supongamos que yo voy a hacer un trabajo de entonación en Barranquilla, cómo entonan los barranquilleros. Yo escribiría un poco qué es la entonación. Diría qué trabajos se han hecho en Colombia. Y cerraría diciendo que en Barranquilla no hay trabajo. Mencionaría, hablaría un poco de que en Barranquilla no hay trabajo, de que quizá en algunas universidades no se da la materia y por eso en Barranquilla no hay trabajo. Sin embargo, si el trabajo yo lo estuviera haciendo sobre Bogotá, yo tendría que decir en Bogotá no hay trabajos. Sin embargo, si yo me voy a Google y yo escribo entonación de Bogotá, me van a salir como 30 artículos y digo, yo no puedo decir que en Bogotá no hay trabajos. Entonces mejor no digo nada. De pronto puedo decir, bueno, un trabajo de mal nunca le cae mal a nadie,
pero mejor no lo menciona. Uno menciona como problema que no hay trabajos cuando de verdad no hay trabajos. Hay una estudiante que quería hacer un trabajo X desde hace 2 semestres y lo lleva un poco atrancado, no ha sacado, y su planteamiento de problemas se basaba en que la página que ella quería crear, o lo que ella quería crear, el producto que quería crear, no existía. ¿Sí? No existía ese producto. El año pasado yo leí en el periódico que ya el producto, alguien en Barranquilla había hecho algo así. A ella se le vino abajo todo su planteamiento porque todo su planteamiento se basaba en que no había ese producto. No está mal, solo que tendría que darle un nuevo enfoque al planteamiento. Entonces, eso hay que tenerlo muy pendiente y hay que averiguar, porque no vaya a ser que ustedes estén diciendo que no hay trabajo cuando sí los hay. ¿Sí? Creo que casi todo lo que yo he escuchado no hay tanto. O sea, yo no he escuchado a nadie hablar de los mercaditos de Marta, no he escuchado hablar a nadie algo de como lo del COVID, lo que está planteando Ricardo, porque él lo quiere hacer sobre Univac, y ya eso es una limitación, ya eso automáticamente ya reduce la posibilidad de que hayan trabajos iguales. Creo que quizás si haya un poco lo de Yerlin, eso sí creo que lo hay, y ahí ellas tienen que buscar un poco y de pronto decir por qué el de ella sería importante, ¿no? Pero eso es en otra parte. Pero creo que sí lo hay, de pronto lo que no hay son historias de vidas. ¿Sí? ¿Dudas hasta dónde voy? Ninguna. Bueno, compromiso, ya sabemos que hay uno, antecedentes, yo no se los voy a revisar, ya sabemos que voy a hacer un Padlet para los que quieran ir escribiendo el planteamiento, lo voy a revisar en la medida que pueda, pero si hay un compromiso que voy a ver, que es el objetivo. El objetivo tiene que comenzar, y esto es para adelantarnos porque todavía no es hora, pero el objetivo general tiene que decir qué se va a hacer. Debe iniciar con un verbo, infinitivo, y eso es una de las cosas que más odio, porque es una de las cosas que digo en primera clase y hay estudiantes que estén en la última y todavía están escribiendo esos objetivos mal. Infinitivo, es decir, terminado en ar, oír. Nada de realizo o se realiza, nada de eso. Recuerdo que el semestre pasado había alguien de octavo que llegó a la última clase y todavía no escribía bien el objetivo. Todavía escribía cosas como, en este trabajo vamos a... Y yo me quedé como, o sea, ¿por dónde pasó anteproyecto en tu caso y por dónde pasó proyecto de grado? Ciertas dos cosas, me imagino que en cuarto te las dijeron y yo las dije, ¿no? Entonces, primero el objetivo tiene que tener también el objetivo, luego el tema de lo que quiero hacer, luego la limitante y lo que uno quiere agregar. Yo quiero analizar, a mí me interesa cómo Cubo hace sus portadas. Entonces yo quiero analizar, primero verbo, luego, ¿cuál es mi tema? Las portadas de Cubo. Las portadas de Cubo, como lo quiero hacer desde la semiótica, del color, vamos a ponerle ahí un poquitico ahí más de saborcito, del color, y luego la limitante, que es la limitante, el espacio en el que lo voy a hacer, ya puede ser un espacio de tiempo o un espacio grupal, ¿no? Un espacio físico, puede ser tiempo o puede ser espacial. La semiótica del color, analizar las portadas de Cubo desde la semiótica del color entre los meses de enero y febrero del 2020. ¿Sí? La limitante sería lo que conocemos como limitación. Cuando redactamos el objetivo, eso tiene que quedar claro. Hay personas que lo tienen claro. Cuando Ricardo lo dijo, pues él ya aclaró enseguida que está hablando primero en tiempo de pandemia. Sí, yo creo que el año está bien, no hay problema. Y en la Univac. Creo que el año está bien porque obviamente uno no puede basarse solo en 6 meses porque es toda una temporada. Diferente que Ricardo me dijera algo como, y ya se acabó la clase, pero bueno, voy a terminar con eso, que Ricardo me dijera como, quiero ver cómo desde que comenzó el internet ha mejorado la carrera de los realizadores audiovisuales. Oye, ¿tú sabes cuánto comenzó el internet y cuándo comenzaron las redes a hacerse populares? Estamos hablando de 13 y 14 años, tú estás loco. O por ejemplo, gente que dice cosas como, quiero
analizar los comentarios de los jóvenes en Facebook, o peor, en las redes. Mira, de todo el mundo, jóvenes de qué edad, cuáles redes, cuántos jóvenes tienen redes. Entonces, no, eso se va limitando, ¿no? Es un trabajo difícil, pero es un trabajo que se puede hacer. Bueno, quiero analizar la opinión de los jóvenes sobre la llegada de vacunas a Colombia en Facebook. Sigue siendo grande, pero ya está un poquito limitado, ¿sí? Eso son algunas aclaraciones para que las tengan en cuenta cuando vayan a hacer sus objetivos. Este tema lo trataremos mejor cuando llegue la hora de hablar de objetivos y en la próxima que ampliaremos un poquito más planteamiento. Y pues nada, hay cosas que ya están bien, por ejemplo, en el caso de el señor, no me acuerdo, el señor Andrés Cuadros y la señorita Victoria Jiménez, pues ellos tienen bastante claro ya. Bueno, yo les hice una observación sobre el verbo, ¿no? Pero básicamente es el desarrollo de habilidades de oratoria en los estudiantes del colegio, ya tienen claro el colegio, Jesús de Nazaret a través de espacios de formación radial. Eso está claro. Van a hacer formación radial, ¿cuál es el espacio? Estudiantes del colegio Niño Jesús, ahí les hice una observación, pero también les dije que era posible si hacían un semillero. ¿Y qué van a hacer? Desarrollar habilidades de oratoria. No Profe, creo que evaluar, porque evaluar no cabe. Dime. profe, el objetivo respondería a las preguntas qué, dónde, cómo y para qué. Sí. ¿Qué, dónde y no? ¿Qué y dónde? Más o menos. El para qué es posible, el cómo no. El cómo es la metodología. Bueno, también depende de cómo lo estás planteando, porque es que en el caso es que eso depende de cada trabajo. En el caso de el señor Andrés y la señorita Victoria se está diciendo todo eso. ¿Qué van a lograr? El desarrollo de habilidades de oratoria. ¿Con quién? Con los estudiantes del colegio de ¿Cómo? A través de los espacios de formación radial. Ahí están diciendo las tres cosas. Pero un caso como el de Marta, por ejemplo, puede ser simplemente crear un producto audiovisual sobre los mercaditos ambulantes del barrio X. Ahora, ella puede agregarle el para qué, y ahí no agregaría el cómo, sino que puede agregar el para qué, para dejar una memoria histórica. Entonces, eso se va viendo es con el objetivo de qué se quiere hacer, con el tipo de investigación que se está haciendo. No es tan fácil decir que responda a las 4 preguntas, porque es difícil, no, es difícil. Entonces, de pronto ahí el cómo de Marta sería que el producto audiovisual, o a través de qué, de la cámara, depende de cada trabajo. En general se responde el qué, el con quién y el para qué. ¿Dudas? Vale. Gracias. ¿Dudas? Más perdido que el hijo del Inver, ¿no? Profesor, usted va a subir la clase de YouTube, ¿cierto? Sí, supongo. Ok. Bueno, la clase se acabó hace 6 minutos. Hay 33. Me atrevería a decir que por ahí unos 25 están perdidos porque el silencio habla por sí solo. Pero pues, Nada, ni profe, modo. nada. Firme. Feliz noche. Listo.